Amados hermanos, vamos a ir a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Gloria a Dios. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repetimos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén y amén. Y amén. Glorias a Dios. Padre, gracias. Gracias te damos, Padre, por tu santa y bendita palabra, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, por este pan que descendió de lo alto, Señor. Gracias, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida, Dios. Gracias te damos, Señor. Henos aquí tu pueblo, Padre. Venimos a ti, Señor, con un corazón contrito, Señor, con un corazón humillado, Señor. Venimos con hambre y sed, Señor. No hambre y sed de pan ni de agua, pero hambre y sed de tu palabra, Señor. Sácianos hoy, Señor. Háblanos hoy, Señor. Cámbianos hoy, Señor. Restáuranos hoy, Señor. Edifícanos hoy, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poner por obra esta palabra, Señor. Tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. No queremos ser solamente oidores de tu palabra, Padre. Más bien queremos ser, Señor, hacedores de ella, Dios mío, Señor. Y en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, yo ato hecho fuera de esta reunión tu espíritu de engaño, tu espíritu de mentira, tu espíritu de cansancio, tu espíritu de sueño, tu espíritu de estupor y tu espíritu, por todo el Espíritu Santo de Dios, los ato de manos y de pies y los echa al abismo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Mas, Señor, desata, Dios mío. Desata, Señor, sobre nosotros, Señor. Derrama sobre nosotros hoy, Señor, espíritu de entendimiento, Señor. Espíritu de discernimiento, Señor. Y espíritu de revelación, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios mío, Señor, que esta palabra hermosa, Señor, sea sembrada, Señor, hoy en una tierra fértil, Señor. Una tierra que dará muchos frutos en el nombre de Jesucristo, Señor. Y más te pido, Espíritu Santo, Señor, toma control de esta reunión, Espíritu Santo. Pon tus palabras en mi boca, Espíritu Santo. Pon tus pensamientos en mi mente, Espíritu Santo. Y pon tus sentimientos en mi corazón, en el poderoso nombre de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Aleluya, glorias a Dios. Hermosa palabra del Señor, amados hermanos. Dice la bendita palabra del Señor que Dios no nos ha dado, amados hermanos, espíritu de cobardía. Más bien nos dio espíritu de amor, espíritu de poder y espíritu de dominio propio. Hoy vamos a hablar, amados hermanos, del dominio propio. Glorias a Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el dominio propio, amados hermanos, es necesario, amados hermanos, porque es un fruto de los Espíritus Santos. La Biblia dice, amados hermanos, que para ir al cielo tenemos que nacer del Espíritu. Y esa es la diferencia, amados hermanos, de antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo caminábamos en la carne, pero ahora en Jesucristo, amados hermanos, caminamos en el Espíritu. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Ahora ya no nos mueve la carne. Ahora ya no nos domina la carne. Ahora podemos hablar por el Espíritu, andar por el Espíritu, caminar por el Espíritu, pensar por el Espíritu, porque nosotros tenemos un dominio total del Espíritu y a la carne ya no tiene más poder sobre nosotros. Mas el poder que tenemos es el poder del Espíritu. ¡Aleluya! Entonces, amados hermanos, el tema del dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, amados hermanos, ahora tenemos que ver, ¿y cómo, Señor, puedo tener dominio propio? ¡Aleluya! Primeramente, amados hermanos, hay 3 áreas en nuestras vidas que tenemos que dominar para poder decir que tenemos el fruto del dominio propio. Así la palabra dominio propio en sí misma significa yo puedo dominarme a mí mismo. ¿Yo puedo dominarme a mí mismo? ¿Acaso yo no tengo un carácter duro o carácter difícil? He nacido con este carácter. Yo no puedo cambiar. No, amados hermanos, eso es lo que dice el mundo. Aleluya. No existe, amados hermanos, esta
mentira del diablo que uno nació así con este carácter, va a morir con este carácter. No, en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Todas es todas, aún mi carácter, aún mis pensamientos, aún mis sentimientos, aún mi proceder, aún mi caminar, todo. Absolutamente todo es nuevo. Yo soy una nueva criatura, una criatura hecha conforme a la imagen del Señor, a la imagen del varón perfecto. Y eso, amados hermanos, es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Por eso la Biblia dice, si no nacimos de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Entonces, esto de lo que vamos a hablar hoy, amados hermanos, es un fruto que evidencia que somos hijos de Dios, que hemos nacido de Dios y que somos salvos también. ¿Por qué? Porque no podemos ir al cielo en la carne, como dijo la palabra que compartió mi esposa, ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. En otras palabras, nosotros tenemos que ser seres espirituales en esta tierra y podemos, sí, porque todo lo podemos en Cristo Jesús, que Él nos fortalece. Podemos porque ese es el poder de Dios. Esa es la obra de Dios, somos la obra de Dios. Por eso esta obra tiene que estar perfeccionada, amados hermanos, hasta llegar a la imagen del varón perfecto Jesucristo. Entonces, primeramente, amados hermanos, tenemos que dominar nuestra mente. Abre tu Biblia conmigo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aleluya. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces aquí, amados hermanos, para que podamos dominar nuestra mente, ¿qué significa? Nuestros pensamientos, porque la mente está en los pensamientos, amados hermanos. Tenemos primeramente, amados hermanos, que dejar de seguir la forma o la manera del mundo. Ya no somos de este mundo, ya no somos de este siglo. Tenemos que tener una transformación de nuestros pensamientos, renovación total de esta mente. ¿Y cómo, Señor? Por medio de la palabra de Dios. Aleluya. Amados hermanos, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, con esta palabra que es la semilla, que como dice la palabra del sembrador, que es una semilla, que cuando cae en una tierra fértil, amados hermanos, uno empieza a tener una renovación total de la mente. Ya no somos como antes, ya no puedo pensar como antes, amados hermanos. ¿Por qué, amados hermanos, es necesario dominar la mente, amados hermanos? Porque todo empieza por los pensamientos. Los malos pensamientos, amados hermanos, empiezan en la mente, en los pensamientos de mentir, los pensamientos de robar, los pensamientos de la ira, los pensamientos de enojo, los pensamientos, amados hermanos, de fornicación, antes empezaron en la mente y después, amados hermanos, bajan al corazón y llega la ejecución y conciben el pecado, y el pecado lleva a la muerte. Así dice la Biblia. Antes de hablar palabras maldicientes, antes yo lo he pensado, pasaron por mi mente. Antes, amados hermanos, antes de mi ira, mi enojo, porque antes tenía esos pensamientos malos, pecaminosos, que fueron materializados en ira, en enojo. Aún las mentiras. Antes hubo un pensamiento en mi mente de mentira. Yo voy a decir, no, yo voy a mentir, no voy a decir la verdad. Y empiezo a ejecutar con mi boca lo que he pensado antes. Entonces, amados hermanos, el dominio propio empieza primeramente con controlar y dominar a mis pensamientos. ¿Cómo? Renovando, aleluya, renovando mi mente, renovando mis pensamientos, transformando mis pensamientos, en vez de ser pensamientos pecaminosos, a pensamientos puros, pensamientos limpios, conforme a la voluntad de Dios, que es buena y perfecta y agradable. Glorias a Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, eso es un paso importante. Tenemos que ejercitar el pensamiento puro,
el pensamiento limpio. Tenemos que tener esta mente, como dice la palabra, la mente de Cristo. Porque nosotros antes teníamos la mente nuestra, la mente carnal, la mente pecaminosa. Para cuando venimos a Jesucristo, dice la palabra, como dice la palabra, el apóstol Pablo dice, pero vosotros tenéis la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, amados hermanos. ¿Y dónde encuentro la mente de Cristo? ¿Dónde encuentro los pensamientos de Cristo? En su palabra. La mente de Cristo me dice que tengo que amar. La mente de Cristo me dice que tengo que perdonar. La mente de Cristo me dice que tengo que dar la otra mejilla. La mente de Cristo me dice que tengo que soportar el agravio. La mente de Cristo me dice que tengo aún, amados hermanos, que ser defraudado. La mente de Cristo me dice que tengo que tener paciencia, dominio propio. La mente de Cristo, amados hermanos, se refleja en mis hechos, porque todo lo que yo pienso, amados hermanos, si yo realmente, amados hermanos, tengo en mi mente que tengo que amar a mi enemigo, que tengo que perdonar a aquella persona que me hizo daño, que tengo que bendecir a aquel quien me maldijo, entonces mis hechos serán conforme a estos pensamientos que son conforme la mente de Cristo. Aleluya, hermoso hermanos. Esa es la mente de Cristo. Es una mente pura. En la mente de Cristo no hay envidia, en la mente de Cristo no hay ira, en la mente de Cristo no hay murmuración, en la mente de Cristo, amados hermanos, no hay venganza, en la mente de Cristo no hay mentira. Entonces, tenemos que hacer caso a este mandamiento, que no podemos conformarnos con los pensamientos de este mundo. Tenemos que transformarnos, amados hermanos, transformar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos conforme ¿a qué? A los pensamientos de Cristo, a la mente de Cristo, a la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, ¿esto qué significa, amados hermanos? Que a partir de ahora yo tengo que llevar cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Que estos pensamientos tienen que estar cautivos, encarcelados. Esos malos pensamientos tienen que estar cautivos. ¿Qué quiere decir mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo? Porque ya no doy más libertad a mis malos pensamientos. Ya no doy más libertad a mis pensamientos pecaminosos. Ahora mis pensamientos son conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a la mente de Cristo. Y ahora mis pensamientos todos son cautivos a la obediencia a Cristo. Abre tu Biblia conmigo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5 dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya, aleluya. Amados hermanos, la batalla empieza en la mente. Es una batalla espiritual. Por eso, amados hermanos, el enemigo, ¿qué hace todo el rato? Empieza a susurrar en mi mente, mis pensamientos. Dice, no lo perdones. No te dejes humillar. Toma venganza. Responde como él te respondió, mal por mal. Aírate, enójate. Esos no son los pensamientos de Dios. Esa no es la mente de Cristo. Esos son los pensamientos de la carne. Eso, amados hermanos, podemos combatirlo. Claro que sí, por medio de la renovación. ¿Cómo voy a renovar mi mente, mis pensamientos? Por medio de la palabra, porque esta palabra limpia, esta palabra purifica y esta palabra santifica. Entonces, amados hermanos, aquí está claro que tengo que llevar cautivo todos mis pensamientos. No, ya no tengo mis pensamientos de antes. Todos mis pensamientos están cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo es esto? Porque Cristo me mandó a amar. Pues soy obediente, voy a amar. Cristo me mandó a perdonar. Pues soy obediente, voy a perdonar. Cristo me mandó a no mentir. Pues no voy a mentir. Cristo me mandó a no fornicar, pues no voy a fornicar, por lo cual no voy a tener pensamientos pecaminosos, pensamientos de mentir, pensamientos de fornicar, pensamientos de odiar, pensamientos de maldecir, porque mis pensamientos todos son conforme a la mente de Cristo y todos mis pensamientos son cautivos a la obediencia de Cristo. Todos mis pensamientos.
porque tengo la mente renovada, la mente transformada. ¡Aleluya! Entonces, amados hermanos, es importante, amados hermanos, para poder tener una mente controlada y dominada por el Espíritu, tenemos que huir, escapar de los pensamientos de este mundo. Tenemos que huir y escapar de los rudimentos de este mundo. Abre tu Biblia conmigo en Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 9. Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 9. Glorias a Dios. Colosenses 2, 8 al 9 dice así: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Voy a repetir, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Glorias a Dios. Entonces, amados hermanos, aquí hay un mandamiento que tenemos que tener mucho cuidado de ser engañados. Sí, podemos ser engañados, amados hermanos. ¿Engañados conforme a qué? Conforme a las filosofías, a las tradiciones, a los valores, a los rudimentos, a los pensamientos de este mundo. El mundo siempre, amados hermanos, ve bueno la venganza. El mundo ve bueno y aceptable, amados hermanos, el pagar mal por mal. Es el pensamiento del mundo. El mundo ve bueno, amados hermanos, aborrecer al enemigo. El mundo ve bueno, amados hermanos, aún mentir para salir de algún problema. Esos son los pensamientos del mundo, esas son las filosofías del mundo, esas son las tradiciones del mundo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en caer justificando. Es que todo el mundo lo hace. Ah, hermano, es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo miente. Todo el mundo hace así. Todo el mundo paga mal por mal. Todo el mundo hace esto. Son valores del mundo, son rudimentos del mundo, son pensamientos del mundo, son filosofías del mundo, son tradiciones del mundo y no son conforme a Cristo, cuando en Cristo está todo. Está la plenitud, dice la palabra. Habita en Cristo, amados hermanos, la plenitud. Entonces, si soy de Cristo, mis pensamientos son conforme a sus pensamientos. ¡Aleluya! Mi mente es la mente de Cristo. Ya no soy más del mundo. Ya no tengo más esos pensamientos del mundo, porque ahora en Cristo Jesús todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, que me fortalece. Yo puedo poner por obra la palabra. Yo la voy a poner porque yo soy de Cristo. Ahora mi mente no es del mundo. Yo tengo una mente renovada, una mente transformada conforme a la mente de Cristo. Glorias a Dios. ¡Aleluya! Por lo cual, amados hermanos, consecuencia de esto, amados hermanos, ya no más pensamientos malos. ¿Y cómo serán mis pensamientos? Abre tu Biblia conmigo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Glorias a Dios. Aleluya. Sí, amados hermanos, Filipenses 4, 8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la mente de Cristo, amados hermanos. No tenemos malicia. No tenemos pensamientos de venganza. Nuestros pensamientos son buenos, son puros, son honestos, pero tristemente, amados hermanos, muchos de nosotros tenemos pensamientos conforme a los pensamientos del mundo, malos pensamientos malos, pensamientos deshonestos, pensamientos impuros. No son buenos pensamientos, pensamos mal contra nuestros prójimos, aún mal contra el mismo Señor.
Eso, amados hermanos, ¿qué significa, amados hermanos? Que no tenemos la mente de Cristo. Entonces, amados hermanos, eso es importante, amados hermanos, para poder decir, ya tengo el fruto del dominio propio, es que tengo que dominar y controlar mi mente y mis pensamientos. Tengo que renovar mi mente y mis pensamientos y tengo que transformar mi entendimiento, mis pensamientos conforme a los pensamientos de Cristo y conforme a su palabra, que es mi guía, que es la que me hace entender las cosas, que me hace vivir las cosas conforme a Cristo y no conforme al mundo. Entonces, amados hermanos, ahora hay otro punto que es importante, que es, amados hermanos, crucial en el dominio propio. Hemos dicho que todo empieza por la mente, pero hay un miembro, amados hermanos, en este cuerpo que es la lengua. La lengua, amados hermanos, es un mal mayor. ¿Por qué? Porque la lengua, amados hermanos, cuando la lengua, amados hermanos, no se sujeta a la obediencia de Cristo, amados hermanos, cuando no tenemos controlada nuestra lengua, amados hermanos, esta lengua nos hace cometer pecados. De esta lengua salen las palabras de la ira, de esta lengua salen las palabras maldicientes, de esta lengua salen las palabras de condenación, de esta lengua salen las palabras de mentira, de esta lengua salen las palabras de murmuración, de esta lengua salen las palabras de fornicación, de esta lengua salen las palabras de engaño. Entonces tengo que controlar no solamente la mente, tengo que ejercitar que esta lengua sea controlada y de ella solo salen palabras de bendición, de ella solo salen palabras de vida. Tengo que dominar mi lengua. Santiago, abre conmigo Santiago capítulo 3. Todo el capítulo habla de la lengua, amados hermanos. Imagínense un capítulo entero hablando solamente de un solo miembro, que es la lengua. ¿Por qué será? En Santiago capítulo 3, versículo 1 al 5 dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amén. Más hermanos, aquí la palabra habla de la lengua. Habla que la lengua es un miembro pequeño y lo compara con un timón de un barco. Mira, amados hermanos, un barco puede ser grandísimo. Por el timón es una cosa pequeña, por el timón es el que dirige todo el barco. El timón es el que dirige todo el barco. A la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, es el que controla un gran barco. Un barco muy grande es el timón, esta cosa tan pequeñita. Alabados sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, y también hace otra comparación, amados hermanos, como los caballos. Aleluya. Los caballos tienen un freno en la boca. Con esto, amados hermanos, el que lo dirige al caballo, él puede dirigir el caballo como él quiere. A la derecha, a la izquierda, para, frena. Entonces, con una cosa pequeña, podemos controlar cosas grandes como un caballo, como un barco. Es lo mismo, hay un miembro en la boca, amados hermanos. Si nosotros lo podemos controlar, entonces vamos a controlar todo nuestro cuerpo. Así, todo nuestro cuerpo. ¿Por qué, amados hermanos? Como dice la palabra, un fuego pequeño puede hacer quemar un bosque grande, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, aquí hay un miembro en nuestra boca. Este miembro, amados hermanos, depende de nosotros. Si nosotros podemos tener control a la lengua, amados hermanos, eso se va a ejecutar y se va a ver en las palabras que salen de nuestras bocas, amados hermanos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque en la boca hay poder. En la boca hay poder, amados hermanos. ¿Para qué? Para bendecir y también para maldecir. Hay un poder en la boca
para vida, pero también hay poder en la boca para muerte. Abre conmigo tu Biblia en Proverbios capítulo 18, versículos 20 al 21. Proverbios capítulo 18, versículos 20 al 21. Glorias a Dios. Proverbios capítulo 18, versículos 20 al 21 dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Entonces, amados hermanos, es como el fruto de nuestra boca. De esto vamos a comer. De eso nos vamos a llenar. Si de la boca nuestra sale palabras de vida, palabras de bendición, entonces, amados hermanos, somos bendecidos. Nuestro cuerpo está limpio, está puro, pero es lo contrario. Si de nuestra boca salen palabras de chisme, palabras de murmuración, palabras de odio, palabras maldicientes, palabras de ira, palabras de enojo, todo el cuerpo nuestro ya está contaminado, amados hermanos. Ahí sale palabras de muerte y no de vida, amados hermanos. Entonces, depende de nosotros que de nuestra boca salen palabras de vida o salen palabras de muerte. Depende de nosotros, amados hermanos, de que de nuestra boca que salgan palabras de vida o que salgan palabras de muerte. Depende de mí, depende de nosotros. Por eso la Biblia dice que el que guarda su boca guarda su alma. Sí. Proverbios 13:3. Proverbios capítulo 13, versículo 3. Ahí la Biblia nos advierte del poder de la lengua, del poder de la boca. Proverbios capítulo 13, versículo 3 dice así: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¿Tendrá qué? Calamidad, porque abre mucho su boca, habla mucho. Cuando hablamos mucho, sin discernimiento, sin entendimiento, sin tener dominio propio a lo que hablamos, de lo que hablamos, pecamos. Entonces, amados hermanos, el que guarda su boca, guarda su alma, dice la palabra. Porque en la boca, amados hermanos, hay un poder. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, dice la palabra, amados hermanos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es decir, la lengua tiene el poder de ser para vida y el poder de ser para muerte. El que guarda su boca, guarda su alma. Y la Biblia nos enseña qué tenemos que hacer, amados hermanos, para poder controlar nuestra lengua. Abre conmigo tu Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 19. Glorias a Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Glorias a Dios. Amados hermanos, es un tema sumamente importante lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando del fruto del dominio propio. Sin dominio propio, amados hermanos, no podemos frenar nuestra lengua, nuestra mente, nuestro cuerpo. Sin dominio propio, amados hermanos, estamos viviendo en la carne. Cualquiera que no tiene dominio propio vive en la carne, porque no domina a su carne. Solamente camina por la carne, habla por la carne. La carne domina a uno. Y ninguno, como dice la palabra, ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. Solamente, amados hermanos, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Glorias a Dios. Santiago 1:19 nos da la receta, nos da el tratamiento. ¿Qué tengo que hacer? Mira, amados hermanos, este consejo es tan sabio. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea que pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, amados hermanos, eso es uno de las enseñanzas más hermosas en la Biblia. Tenemos que escuchar mucho, amados hermanos, y hablar poco. Hablar poco. Escucha mucho. No seamos rápidos para hablar. La persona está hablando y nosotros ni siquiera pensamos, empezamos a hablar. No escuchamos. Escucha mucho, pero habla poco también. Quiere decir, amados hermanos, tenemos que ser muy prudentes en todo lo que hablamos. Porque, amados hermanos, voy a hacer algo tremendo. Una vez que sale una palabra de tu boca, no hay forma de corregirlo, amados hermanos. Ya salió. Si ha salido una palabra de maldición, ya ha salido la maldición de tu boca. Si ha salido una palabra de ira, de enojo, ya ha salido. Entonces, amados hermanos, es como una pala ha salido una pistola, amados hermanos. ¿Usted puede hacerla volver? No. La lengua es lo mismo. Cuando una palabra sale de tu boca, esta palabra, sea de bendición o sea de maldición, ya no puedes hacerla volver atrás. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
humillarnos, pedir perdón, restaurar lo que hemos hecho, porque ya salió, ya está el daño, ya está hecho. Entonces, aquí la receta del Señor es escuchar mucho, pero hablar poco. ¿Por qué, amados hermanos? Cuando uno escucha mucho, ya tienes tiempo a meditar en lo que vas a hablar. Y hablar poco, amados hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces hablamos mucho y lo dañamos todo. Entonces, aquí opera el fruto del dominio propio. Esto, justamente lo que habla aquí este versículo es dominio propio. El que tiene dominio propio, el que tiene el fruto del dominio propio, sabe escuchar mucho y sabe hablar poco. Y a veces, amados, a veces hasta callar, no decir nada. Quizás esa es la mejor solución. Si yo no sé qué decir, en vez de tomar una acción, una actitud y decir cosas en caliente, sin tener la guianza del Espíritu Santo, mejor callar. Mejor callar. Hay más sabiduría en callar, amados hermanos. El que habla mucho no es sabio. El que no escucha no es sabio. El que habla poco es sabio. El que escucha mucho es sabio. El que calla es sabio, amados hermanos. También, amados hermanos, tenemos que ejercitar algo importante. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Amados hermanos, tristemente nosotros decimos, es que tengo que decirle la verdad. Y escogamos unas palabras sin amor. Exhortamos sin amor. Amonestamos sin amor. Y eso, amados hermanos, no agrada a Dios. Hacemos más daño con nuestra lengua. En vez de corregir el pecado o amonestar a la persona, le hacemos más daño porque ya hemos pecado contra esta persona con nuestras palabras. ¿Por qué, amados hermanos? Porque tenemos que usar esta lengua con sabiduría. Abre tu Biblia conmigo en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. Glorias a Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6 dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Qué sabiduría de Dios!, ¿no? Dios es sabio. Con gracia, unas palabras amables. Aún exhortando, amados hermanos, podemos hacerlo con gracia, con palabras sazonadas con sal, con palabras meditadas por el Espíritu, con palabras que hacen efecto. No es lo mismo a una persona decir, eres un hijo del diablo, te vas al infierno por este pecado, que decirle con palabras amorosas, hermano o hermana, deje este pecado, hermano, deje la fornicación, hermano, y Dios te va a ayudar. Apártate de este camino, hermano, porque nosotros todo lo podemos en Cristo Jesús. Eso es, hermano, es diferente, amados hermanos. Tú puedes amonestar a la persona con unas palabras sazonadas con sal, con unas palabras amables, con unas palabras con amor, diciendo la verdad. No estoy diciendo ocultando la verdad. No, le estamos diciendo que es pecado. Por la manera, la forma. Es una forma con gracia. Mira a Jesucristo, amados hermanos, como si tenías palabras sazonadas con sal. ¿Qué dijo a la mujer, amados hermanos, a la mujer samaritana? ¿Usted se acuerda? ¡Eres una adúltera! ¡Tú vas al infierno! 5 hombres tuviste antes de este hombre. ¿Le dijo así? No. Le dijo, sí, hablaste bien. Este no es tu marido. Tampoco los 5 anteriores. Le dijo la verdad. Pero le dijo con una forma, vamos a decir, que le dejó atónita a la mujer. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la mujer adúltera? ¿Se acuerda usted? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Adúltera, al infierno te vas. ¿Le dijo así? No. Le dijo, ¿alguien te ha condenado? Dijo, no, Señor, yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más.
vete, pero no peques más. Esas son palabras sazonadas, aleluya, palabras con gracia. Mira, amados hermanos, tenemos una lengua muy maligna muchas veces. Con la lengua hacemos más heridas que sanar. Es como un cuchillo. Hacemos daño con las cosas. Es que yo tengo que decirle la verdad en su cara. Sí, hay que decir la verdad. De hecho, si no decimos la verdad, seremos cómplices. La Biblia dice, si nosotros no decimos la verdad, amados hermanos, seremos cómplices en el pecado. Tenemos que decir y tenemos que exhortar el pecado. Pero con amor, con paciencia, con palabras sazonadas con sal, con gracia, con palabras amables, con amor. Yo puedo decirle a la persona, hermano, esto no es de Dios, esto no agrada a Dios, es un pecado, amado hermano. Deje la fornicación, hermano. Deje, amado hermano, la murmuración. Esto no agrada a Dios. Le estoy diciendo en su cara la verdad, pero con amor. ¿Y por qué nosotros muchas veces, en vez de exhortar, con amor, nos enojamos y gritamos y decimos palabras, ofendemos, como algunos tristemente, llamándose hermanos, llaman a sus hermanos hijos del diablo? No, amados hermanos, ten cuidado. Somos la imagen y la semejanza de Dios. Tenemos que hablar las cosas, hablar la verdad, pero con amor, palabras con gracia. Mira, amados hermanos, cómo la lengua nos hace pecar. La lengua nos hace pecar, sí. Diciendo la verdad, sí. Nosotros no sabemos usar la lengua. No sabemos controlar la lengua. Somos rápidos para hablar y no somos prontos para escuchar. Somos más de ira, más de soltar palabras como una metralleta. Y luego decir, es que yo no tengo que decir las cosas, no me importa. No, importa. El propósito de la exhortación es la salvación del alma, no la destrucción del alma. Mira cuánto daño hacemos, amados hermanos, con nuestra lengua. Y cuántas personas por la culpa de nuestra lengua se apartaron del camino del Señor, porque dice que hermana, y su boca es horrible. No tiene amor, dice. Y tienen razón. Eso no justifica el pecado de uno, ya lo sé, amados hermanos. Pero nuestra manera de proceder, de hablar, aún nuestros pensamientos influyen mucho en nuestros hechos. Entonces, amados hermanos, tenemos que, como dice la palabra, guardar nuestra lengua, guardar nuestra boca. El que guarda su boca, guarda su alma. Guarda tu lengua. El que domina su lengua, el que de su boca salen palabras de vida, palabras de bendición, vivirá y comerá del fruto de su lengua. Y lo contrario, amados hermanos. Y si de mi boca y mi lengua salen palabras de maldición, palabras de muerte, también voy a comer, pero no voy a comer exactamente lo que he sembrado, muerte. Voy a comer exactamente lo que he sembrado. Voy a cosechar muerte, porque he sembrado muerte, he sembrado maldición, he sembrado ira, he sembrado contiendas. Glorias a Dios. Ahora, amados hermanos, vamos al tercer punto y el último punto, cómo tenemos que tener el fruto del dominio propio. Primeramente tengo que dominar y controlar a mi mente, mis pensamientos. También tengo que controlar y dominar mi lengua. Si hago esos dos, puedo hacer el tercero, dominar mi carne. Dominar y controlar la carne, amados hermanos. Abre tu Biblia conmigo en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11. Entonces, amados hermanos, el que domina su mente, el que domina su lengua, también puede dominar su carne. Sí, si domino la mente y domino la lengua, también puede dominar la carne. Glorias a Dios. Romanos 8, del 5 al 11. Dice así. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11 dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Aleluya. Hermoso el capítulo 8, amados hermanos, de Romanos. Habla de vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu y caminar en la carne, que son todos opuestos. Entonces, amados hermanos, si yo puedo dominar y controlar a mis pensamientos, mi mente y a mi lengua, también puedo dominar y controlar a mi carne. Es automático. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ya no doy rienda suelta a mi carne. Porque ya no doy rienda suelta al pecado. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ya no soy de aquellos que piensan en las cosas de la carne. Yo soy de aquellos que piensan en las cosas del Espíritu, porque yo soy de Cristo. Yo he nacido de nuevo. Ya no me ocupo más por las cosas de la carne. Ya me ocupo por las cosas del Espíritu. Ya no me ocupo más por las cosas de la carne que llevan a la muerte, pero sí me ocupo por las cosas del Espíritu que me llevan a la vida y la paz. Porque yo sé, amados hermanos, que el sentir de la carne es para muerte, pero el sentir del Espíritu es para vida y vida con abundancia, amados hermanos. Glorias a Dios. Yo sé, amados hermanos, que el vivir en la carne no agrada a Dios. Y cuando yo vivo en la carne, no puedo agradar a mi Dios. Pues nosotros, amados hermanos, dice la palabra, ya no más vivimos en la carne. Nosotros vivimos según el Espíritu. Pero hay una condición aquí. Hay un requisito. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si no, no. Entonces, amados hermanos, ahora uno puede dar la respuesta a la pregunta. ¿Tengo el fruto del dominio propio o no? ¿Yo vivo según la carne o vivo según el Espíritu? La respuesta es sencilla. Si tenemos el Espíritu, si el Espíritu Santo mora en nosotros, si yo vivo conforme al Espíritu y no conforme a la carne, entonces sí que yo tengo el Espíritu Santo. Si no, no. Si yo no tengo el Espíritu Santo y yo no me sujeto al Espíritu, entonces yo me sujeto a la carne, entonces ya no está el Espíritu en mí. Ya no soy de Cristo. Es una advertencia muy seria, amados hermanos. No podemos tomarla a la ligera, amados hermanos. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, dice la palabra. Entonces, yo tengo que dominar a mi mente, a mis pensamientos, y tengo que dominar a mi lengua, pero tengo que dominar a mi carne, porque yo estoy en Cristo. Ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no ando conforme a la carne, pero ando conforme al Espíritu. Por eso la Biblia dice claramente en el libro de Romanos que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan conforme a la carne, pero sí andan conforme al Espíritu. Ahí está la diferencia, amados hermanos, entre los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, lavados con la sangre del Cordero, que han nacido de nuevo, y los que no son. Aquí no hay tercer grupo. Hay dos grupos. Amados hermanos, esto nos lleva a algo, amados hermanos, que tenemos que ejercitar esta palabra, vivir la palabra, tenemos que sujetar nuestro cuerpo a servidumbre. Que mi carne tiene que ser menguada. Mi carne no puede tener poder sobre mi espíritu. Porque los hijos de Dios, amados hermanos, todos caminamos conforme al espíritu y no conforme a la carne. Amados hermanos, ¿por qué? La Biblia dice claramente, amados hermanos, no todos somos hijos de Dios. ¿Quién son los hijos de Dios? Solamente aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Son hijos de Dios. Porque la Biblia lo dice claramente, amados hermanos, que todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Aquí, punto y final. O somos guiados por el Espíritu Santo o no somos. En otra palabra, o somos hijos de Dios o no somos, amados hermanos. Glorias a Dios. ¿Qué tengo que hacer?
tenemos que poner este cuerpo en servidumbre. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 al 27. 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 al 27 dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Amados hermanos, mira, el apóstol Pablo habla, amados hermanos, y explica con claridad, inspirado por el Espíritu Santo, explica con claridad que nosotros tenemos que ejercitar esta palabra. Tenemos que golpear nuestro cuerpo. ¿Cómo golpear el cuerpo? ¿Con el látigo? No. Que este cuerpo ya no tiene más libertad al pecado. Este cuerpo ya es sujeto a la obediencia de Cristo. Este cuerpo ya no es más un instrumento de pecado. Este cuerpo ya no es más para fornicación. Este cuerpo ya no es más para mentira. Este cuerpo ya no es más para murmuración. Este cuerpo ya no es más para ira. Este cuerpo ya no es más para enojo. Este cuerpo ya está muerto. Ya está enterrado. Y ahora vive el Espíritu. Ya no más obedezco a mi cuerpo. Ya no más hago los deseos de mi cuerpo. Ahora vivo en el Espíritu. Camino en el Espíritu. Pienso en el Espíritu. Hablo por el Espíritu. Y por lo cual mi cuerpo también ejecuta lo que el Espíritu manda a mi cuerpo. Mi cuerpo ya está bajo servidumbre. Ya no es amo. Mi amo es el Espíritu y el cuerpo es el siervo. ¡Aleluya! El cuerpo es el siervo y el amo es el Espíritu. Glorias a Dios. Amados hermanos, eso se llama dominio propio. Si no, estas tres áreas no las trabajamos, amados hermanos, no podemos tener dominio propio. Tenemos que dominar nuestra mente, tenemos que dominar nuestra lengua, pero también tenemos que dominar nuestra carne. Glorias a Dios. Y para cerrar, abrimos nuestras Biblias en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Glorias a Dios. Santiago 4, 7. Gloria a Jesús. Aleluya. Santiago 4, 7 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. Entonces, amados hermanos, este hermoso versículo resume todo lo que hemos hablado. Tenemos que someternos a Dios. ¿Y cómo? A su palabra, a sus mandamientos. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros nos sometemos a Dios, viene la etapa de la resistencia. Resistimos al diablo. Y saben, hermanos, aquí dice algo tremendo el Señor. Cuando nosotros resistimos al diablo, el diablo huye, amados hermanos. Ya no puede más con nosotros. El diablo huye. El diablo intenta provocarnos para que vencemos mal. El diablo intenta provocarnos para que hablemos mal. El diablo intenta provocarnos para ejecutar el pecado, para mentir, para robar, para fornicar, para airarnos. Pero cuando nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios y resistimos a la carne y decimos no al diablo, él se va de tu vida. Es esa hermosa receta. Pero empieza con la sujeción y acaba con la resistencia. Dos palabras claves, amados hermanos. Con estas dos palabras claves, amados hermanos, llegamos a ¿qué? Al dominio propio total. Total. Aleluya. Llegamos, amados hermanos, con sujetarnos a la palabra de Dios y resistir al diablo. Yo puedo dominar a mis pensamientos. Yo puedo dominar a mi mente. Yo puedo dominar a mi lengua. Yo puedo dominar a mi carne. Yo puedo sujetar a mi carne a servidumbre. Por lo cual, con esto llegamos a tener el fruto del dominio propio y por lo cual llegamos a la victoria en Cristo Jesús. Y podemos decir claramente que sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo Jesús, que Él me fortalece. Glorias a Dios. Aleluya.
Aleluya, aleluya, porque ya no más vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, amados hermanos, esta palabra es poderosa, es para ti, es para mí. Hoy el Señor quiere hacer algo que el diablo intentó durante muchos años para que nosotros no podamos tener dominio propio. Por hoy todo lo podemos en Cristo Jesús, amados hermanos. Hoy vamos a decir sí podemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, amados hermanos. Él nos da poder. Por eso la palabra dice, recibéis poder. El poder del Espíritu Santo es grande, amados hermanos. Es un poder para resistir la carne, amados hermanos. Es un poder, amados hermanos, para dominar la mente, amados hermanos. Un poder para dominar los pensamientos. Un poder para dominar nuestra lengua, nuestras palabras. Pero un poder para dominar mi carne, para sujetar mi carne a la servidumbre. Un poder para que yo pueda vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, pensar en el Espíritu, hablar en el Espíritu. Y esto lo puedo en Cristo Jesús, que Él me fortalece. Vamos a orar, amados hermanos. Glorias a Dios. Aleluya, Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias por esta hermosa palabra, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra nos dio esperanza, Señor. Gracias, Señor, porque muchas veces uno pensaba que no puede, Señor. Uno pensaba quizás sí, Señor, que no puede controlar su mente. Pensaba que no podía controlar mi mente. Pensaba que no podía controlar mi lengua y por lo cual no podía controlar mi carne. Pero hoy sé, Señor, que yo lo puedo, Señor. Yo puedo en ti, Señor. Solo en ti. Y todo lo puedo en ti, porque no hay nada imposible en ti, Señor. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta hermosa palabra. Hoy vengo delante de ti, Señor. Vengo delante de ti, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, Señor, reconociendo, Señor, mi pequeñez, reconociendo, Señor, mis pecados, Señor, reconociendo, Señor, que sí, Señor, yo reconozco hoy delante de ti que te he fallado, Señor. Reconozco, Señor, que yo, Señor, no tenía el fruto del dominio propio, Señor. No lo tenía, Señor. No tenía pensamientos limpios, puros. Tenía malos pensamientos, Señor. Yo reconozco, yo confieso, Señor, que yo tenía malos pensamientos, Señor. Yo tenía pensamientos de ira, de enojo, pensamientos de murmuración, de mentira, Señor. Yo reconozco, Señor, confieso delante de ti, Señor, que mi lengua, Señor, hablaba palabras de maldición. Mi lengua, Señor, hablaba palabras de muerte, Señor. Yo confieso delante de ti, Señor, que yo era rápido, Señor, para hablar y no escuchaba, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Yo reconozco, Señor, que yo daba lugar a la carne, Señor, lugar a mi carne, Señor, y no al Espíritu, Padre. Perdóname, Señor. Di, hermano, hermana, perdóname, Padre. Perdóname, Señor, por mis iras, por mis enojos, por mis malos pensamientos. Perdóname, Señor, por mis palabras maldicientes, mis palabras iracundas, mis palabras de murmuración, mis palabras de muerte. Perdóname, Señor, por dar lugar a mi carne, Señor, y no a tu Santo Espíritu, Señor. Yo lo conozco, Señor. Y yo vengo delante de ti, Señor, para justificar mis pecados. Yo sé, Señor, que todo lo puedo en ti, todo lo puedo en Cristo Jesús, Señor. Yo lo conozco, Señor, por dar lugar a mi carne, Señor, por dar lugar al diablo, Señor, por prestar oído, Señor, a los susurros del diablo, Señor. Yo reconozco, Señor, que fui yo, Señor, que dejé de poner por obra esta palabra, Señor. Pero hoy vengo delante de ti, Señor, con un corazón contrito, humillado, Señor. Hoy delante de ti, Señor, y quiero empezar de nuevo, Señor. Yo quiero ejecutar tu palabra. Yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero tener, Señor, el fruto del dominio propio. Porque yo sé que con este fruto, Señor, yo voy a controlar a mi mente. Yo voy a controlar a mi lengua. Aún voy a controlar a mi carne, Señor. Por eso hoy vengo delante de ti. Hoy yo renuncio, hermano, hermana, con vos. Yo renuncio, Señor. Yo renuncio, Señor, a los pecados de mi mente, Señor. Yo renuncio, Señor, a los pecados
de mi lengua, Señor. Yo renuncio, Señor, a los pecados de mi carne, Señor. Yo renuncio, Señor, hoy a mis iras, Señor, a mis malos pensamientos, Señor. Yo renuncio hoy, Señor, a mis murmuraciones. Yo renuncio hoy, Señor, a mis críticas, a mis quejas, Señor. Yo renuncio hoy, Señor, a cada palabra ofensiva, cada palabra maldiciente, cada palabra de muerte que ha salido de mi boca, Señor, contra mi prójimo, Señor. Yo hoy, Señor, delante de ti, toda palabra maldiciente que ha salido de mi boca sea cancelada y sea convertida en palabra de bendición. Perdóname, Señor. Yo renuncio, Señor, a mis iras, a mis enojos, Señor. Yo renuncio, Señor, a dar lugar a mi carne, Señor. Yo renuncio, Señor, a mi caminar en la carne hoy. Yo renuncio, Señor, a mi caminar en la carne hoy. Ayúdame, Padre, a caminar en el Espíritu. Ayúdame, Señor, a vivir por el Espíritu. Ayúdame, Señor, a tener los frutos de tu Santo Espíritu. Perdóname, Espíritu Santo, por contrastarte con mis pensamientos inicuos. Perdóname, Espíritu Santo, por contrastarte con mis palabras maldicientes, por mis malos pensamientos. Perdóname, Espíritu Santo, por las obras de la carne que he practicado, que he vivido. Perdóname, Espíritu Santo, por contestarte. Perdóname, Espíritu Santo, por tantas cosas que he hecho contra ti, por no obedecerte, por no escucharte, por no darte tu lugar en mi vida. Perdóname, Dios. Vuelve a mi Espíritu Santo. Vuelve a mi Espíritu Santo. Vuelve a tu casa, Espíritu Santo. Vuelve a tu templo, Espíritu Santo. Lléname, Señor. Lléname, Señor, de tu Santo Espíritu hoy. Dame, Señor, un nuevo inicio. Un nuevo inicio, Señor. Quiero empezar hoy una vida nueva en el Espíritu y no más en la carne. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, más en el poderoso nombre de Jesucristo, Padre. Yo ato echo fuera de nosotros hoy todo espíritu de murmuración, todo espíritu de chisme, todo espíritu de ira, todo espíritu de enojo, todo espíritu de maldición, todo espíritu de corrupción, todo espíritu opositor al Espíritu Santo de Dios. Yo los ato de manos y de pies y los echo al abismo en el poderoso nombre de Jesucristo. Fuera ira, fuera enojo, fuera murmuración, fuera pleito, fuera contiendas, fuera mentira, fuera malos pensamientos, al abismo, fuera ira, enojo, fuera falta de perdón, fuera falta de amor, al abismo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Más derrama, 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 derrama. Abre tus manos y recibe, hermano, hermana. Derrama, Señor, sobre nosotros hoy espíritu de amor, espíritu apacible, espíritu de dominio propio, espíritu de mansedumbre, espíritu de gozo, espíritu de paz, espíritu de paciencia, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida, Señor. Gracias, Señor, por darnos hoy una nueva vestimenta, Señor. Gracias, Señor, por darnos hoy una nueva mente, Señor, conforme a la mente de Cristo, Señor. Gracias, Señor, por darnos hoy una lengua nueva, Señor. Una lengua apacible, Señor. Una lengua, Señor, que habla palabras con gracia, palabras sazonadas con sal. Gracias, Señor, por darnos, Señor, hoy, Señor, de nuevo, Señor, este poder del Espíritu, un poder para poder caminar en el Espíritu. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Te bendecimos, Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Glorias a Dios. Aleluya. Gracias, 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 Padre.